ejército de Irán le respondió a Donald Trump, afirmando que ellos son los que van a decidir el fin de la guerra. Vamos a verlo. La Guardia Revolucionaria de Irán ha recalcado que será Teherán el que determine cuándo termine la guerra. Las Fuerzas Armadas iraníes aseguraron estar preparadas para proteger el petróleo y la seguridad de su región y que Donald Trump intenta presionar psicológicamente a Irán a través de mentiras y engaños. Además, han asegurado que toda la infraestructura militar de Estados Unidos en la región de Oriente Próximo ha sido destruida. El comunicado ha sido publicado después de que Trump afirmara en una entrevista que a Teherán no le queda nada en el sentido militar y que la guerra se va a terminar muy rápido. La ofensiva de Estados Unidos e Israel ha dejado hasta la fecha más de 1.200 muertos en Irán, según las autoridades, entre ellos el líder supremo Ali Khamenei y varios ministros y altos cargos del ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel e intereses estadounidenses en países de Oriente Próximo. Claro, hay que tener en cuenta que solamente hace muy poco ya se nombró al sucesor del ayatolá Ali Khamenei, que es precisamente su hijo, Mojtaba Khamenei, quien pertenece también a un ala bastante radical de la Guardia Revolucionaria iraní, y él ha aclarado que ellos no se van a rendir, o sea, no van a claudicar a esa situación, porque más allá de una cuestión ideológica, de una cuestión política, hay un fundamentalismo religioso muy fuerte, entonces es bastante complejo. Y hay que precisar un tema muy importante. Estados Unidos, en sus últimas dos operaciones en Medio Oriente, no ha salido muy bien, en especial en Irak, obviamente en Irak y en Afganistán, con un gasto superior a los 8 billones de dólares. Y de hecho, expertos en seguridad nacional en Estados Unidos habían señalado que cuando comenzó esta operación en Irak y la posterior operación en Afganistán, habían dicho que la preocupación no era si Estados Unidos iba a perder, sino cuándo iban a perder. Y vimos que en el caso de Afganistán, 20 años después, terminaron yéndose, o sea, terminaron rindiéndose y se fueron. Claro, no dijeron hemos perdido, pero levantaron todas sus cosas y se fueron. Y en cuanto se fueron, volvieron los talibanes que ellos habían prometido erradicar, con un gasto que superó los 8 billones de dólares. Es cierto que la situación de Irak, de Afganistán, es totalmente diferente a lo que está haciendo Irán. Pero son países, y esos mismos especialistas en seguridad nacional habían advertido que dos cosas condicionaron el fracaso de Estados Unidos en Medio Oriente, en Irak y en Afganistán. En primer lugar, el desconocimiento total de estos países de su idiosincrasia y de la relevancia religiosa. Hazte cuenta que es lo mismo que está pasando en Irán. Y el otro aspecto fundamental era la cantidad de muertos civiles que había. Porque ellos señalaban, bueno, si tú estás matando tanta cantidad de civiles, ¿cómo le vas a pedir apoyo precisamente a esos civiles para poder derrocar al gobierno? Obviamente no te van a apoyar, porque son ellos los que están muriendo a tus manos, casi en la misma proporción que los están matando a los otros. Una situación complicada y, claro, difícil en medio de Irán, que no tiene ninguna intención de bajar los brazos, y Estados Unidos, que está tratando también de ver qué hace frente al tema de Hormuz, ¿no? Que acaba siendo lo que complica a todos. Así es, tú has mencionado el estrecho de Hormuz. Vamos a verlo en un cuadro para ver un poco cuál es la relevancia de esta ubicación geográfica. El estrecho de Hormuz se encuentra en esa parte de acá. Esto es lo que se conoce como el estrecho de Hormuz, parte del mar territorial iraní. Esta es la parte ya del estrecho de Omán. Hemos visto la gran relevancia que tiene porque el estrecho de Hormuz sirve para el transporte del 20% del petróleo mundial que obviamente sale de estos países. Es el 35% del petróleo mundial que se comercializa por mar, pasa precisamente por esta región. Se estiman 20 millones de barriles de crudo al día, que obviamente en este momento no pueden salir o se ha limitado considerablemente la salida. Principalmente estamos hablando de petróleo de Kuwait, de Bahrein, que es este grupo de islas pequeñas que se encuentran aquí, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos. Lógicamente la situación de Omán es diferente. Habíamos mencionado el papel de Arabia Saudí, pero ellos tienen otras rutas por las cuales pueden sacar ese petróleo. Estamos hablando de 20 millones de barriles de crudo que transitan por esta región y que en este momento están muy convulsas, lógicamente porque Irán ha amenazado con atacar a todas las naves que pasen por este lado. Es cierto que en este momento son buques chinos los que están pasando por esta región por una razón muy sencilla. El principal comprador del petróleo que produce Irán
es China. Entonces ellos lógicamente no van a estar atentando contra su propio negocio. Los que lo ven complicado son los demás países, son los que están limitados por esta situación. Habíamos mencionado que Irán había utilizado sus drones kamikaze para atacar bases de Estados Unidos ubicadas en Qatar, en Bahrein, en Emiratos Árabes, que ellos, de hecho, tanto Emiratos Árabes como Qatar habían denunciado que estos ataques no solamente se habían dado en contra de blancos o posiciones militares, sino también en contra de posiciones civiles. Nosotros mencionábamos que Francia se iba a sumar a este esfuerzo para tomar control del estrecho de Hormuz. Pero esto implicaría que estos portaaviones se muevan hacia esta región del mundo, porque obviamente no hay otro lugar por donde entrar. A no ser que planteen ataques aéreos nuevamente en puntos claves ubicados en toda esta región. Pero claro, abres una ventana muy grande a que también puedas hacer blanco en posiciones civiles. A este momento ya son más de 1.200 personas que han muerto en Irán por esos ataques. Tal es el ejemplo más grave de esto ha sido esta escuela inicial en Teherán, donde murieron más de 180 niños. Entonces, esto es lo que hace muy delicado este tipo de operaciones, y vamos a ver también cuál es el rol que puede desempeñar Europa, principalmente Francia, porque ellos son los que se ven principalmente afectados por esta escasez de petróleo. Se están pagando ya las consecuencias de este enfrentamiento. Habíamos dicho que una de las salidas de Irán era tratar de hacer esta presión económica para que los demás países obliguen a Estados Unidos a establecer una mesa de negociación con el nuevo ayatollah, ¿no? Algo que Donald Trump ha dicho que de ninguna manera va a pasar. Además, es un poco complicado negociar con el terror, ¿no? También sentarte con el ayatollah es bastante complicado. Por otro lado, tú bien mencionas, ¿no? La importancia del estrecho de Hormuz, lo complicado que resultaría movilizar barcos allí y realizar un combate, ¿no? Ir porque además necesitas aliados en tierra y estás en una zona territorial complicada para realmente tener un gran aliado, porque Israel no tiene salida al mar. O sea, Israel está en una zona complicada geográficamente para ese tipo de operaciones. Entonces, necesitas un gran aliado en tierra, necesariamente cercano, para poder realmente llevar a cabo toda la operación, más allá de que estos barcos son como ciudades. Necesitas necesariamente un control en tierra. Así es, y es un panorama bastante complejo. Hemos hablado mucho acerca de la situación de Irán. Es un país bastante grande, no piensen que es un país pequeño, es un país muy grande, pero es también un país con una geografía bastante compleja. Es un país bastante montañoso, donde conviven muchas personas de etnias distintas. Necesitas un conocimiento del lenguaje, de la misma idiosincrasia de estas personas. Una operación por tierra no es tan sencilla.